Entonces, acá la idea es cómo nosotros a veces catalogamos una conducta. Mm, En el día a día, hay veces que nos toca hablar de tal vez una persona, un atleta o no, y lo más fácil es que nosotros usemos una manera o una forma de identificar eso. Ahora, por ejemplo, si avanzamos acá, yo les voy a decir qué es conducta, ¿no? Y les pongo las definiciones, ¿sí? Breves, para que ustedes, por ejemplo, puedan recordar lo que hablamos al principio. Cualquier cosa que una persona hace o dice. Esa es una conducta. Y técnicamente es cualquier, también para sumar el tema de pensamiento, sentimiento, técnicamente es cualquier actividad muscular. Muscular que recuerden era movimiento, glandular que tiene que ver con una emoción que a veces uno siente y no controla y es automáticamente una respuesta que uno tiene. O eléctrica también que tiene que ver con a veces decidir algo, ¿verdad? Y que el cuerpo se movilice, ¿verdad? Entonces, es importante entender, partimos siempre del objeto de estudio. En este caso, de la conducta, entender la conducta para poder evaluar y trabajar eso, ¿verdad? Entonces, avanzando un poco con eso, eh, esta es una parte donde sería interesante, ¿verdad? Ir viéndolo, ¿verdad? Cada uno qué opinión tendría. Así, por ejemplo, también se va esto llevando al día a día, ¿no? Por ejemplo, estas expresiones que yo les menciono ahí, eh, ¿definen realmente este tipo de expresiones una conducta o qué hacen, verdad? Entonces, es muy normal, es muy común escuchar, él es inteligente, él tiene actitud, él no tiene actitud, él tiene mala actitud, es muy buena actitud, ¿verdad? Usualmente escuchamos este tipo de cosas. Su personalidad, el tema personalidad siempre surge de alguna manera también, ¿verdad? Que mala personalidad o demasiado argel, o usamos así adjetivos para ir definiendo, ¿verdad? Entonces, esta es una parte ya más práctica. La idea es si, o sea, la pregunta mejor es si esto define realmente lo que es una conducta. Y la verdad que no, porque si bien te da información, ¿verdad? Que es lo que, por ejemplo, acá pueden ver, definen realmente estas expresiones algo. Si ven, esto se asocia con lo anterior. eh, digamos, cada oración implica el ítem que ustedes ven ahí: inteligencia, actitud, personalidad. Entonces, cuando yo me expreso, por ejemplo, de eso, yo le digo, José tiene buenas notas en el diplomado porque es muy inteligente. ¿Ok? Son casi expulsiones vulgares, ¿verdad? Vulgar en el sentido de que es común, ¿verdad? María perjudica el desarrollo de la clase, tiene mala actitud. Suponga que esto podemos ir cambiando por distintos tipos de situaciones que nosotros consideramos o escuchamos, ¿verdad? Carlos es, qué sé yo, o Luisa es muy dependiente, ¿verdad? Porque no toma decisiones por sí mismo o sí misma y aparte es muy dependiente de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo algo que es muy habitual, muy común hacerlo y que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que tiene que ver con usar etiquetas para definir la conducta de una persona, que no está mal, ¿verdad? Eso me genera a mí, me da información lo que estoy diciendo. O sea, si ustedes dicen, José tiene buenas notas, me están dando información en el diplomado, ¿verdad? Me están dando un contexto y por eso es muy inteligente, ¿verdad? Por tener buenas notas. O María perjudica la clase, también me está dando, ¿verdad? Un contexto. ¿Y por qué hace eso? Porque tiene mala actitud, ¿verdad? Yo voy etiquetando, estoy usando etiquetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera la etiqueta? A veces me genera la posibilidad de que me equivoque, ¿verdad? Porque estoy usando algo que ahora van a verlo, eh, algo que me genera una definición que yo después ya lo digo para todo. Eso se llama generalizar básicamente, ¿verdad? Entonces, porque hace una cosa u otra, es o no es. Es bueno, es malo,
tiene actitud, no tiene actitud, es atento, no es atento, es inteligente o no es inteligente. Y así, miles de etiquetas que solemos usar en el día a día para definir la conducta. ¿Por qué yo le hablo de esto, verdad? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque básicamente, imagínense dentro del deporte lo más rápido y fácil que uno le puede decir a una persona. Si es malo, si es bueno, si es habilidoso, si es torpe, ¿verdad? O sea, está muy ligado y con más énfasis incluso a veces en los deportes, ¿verdad? Las etiquetas. Especialmente siendo uno entrenador tal vez o siendo uno parte de un equipo, lo más fácil que te sale es etiquetarle a la persona. Entonces, ¿definen realmente estas expresiones algo? Sí definen, pero quizás no lo más útil, ¿verdad? Entonces yo le puse acá, por ejemplo, ¿cuál es una ventaja de etiquetar y una desventaja? Etiquetar básicamente es utilizar términos o darle una etiqueta, catalogarle a esa persona de una manera para definir algo que es un patrón conductual, le llamamos, ¿verdad? Un patrón es algo que se repite o algo que se hace habitualmente y entonces eso genera, digamos, una forma en la que yo puedo ir viendo cómo se produce la conducta. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que ofrece información rápida, ¿verdad? Sobre probabilidades de comportamiento. O sea, tal vez si pasó el examen, si sacó buena nota, sí es inteligente. Quizás eso pueda decir que es inteligente. O al no decidir Carlos o al perjudicar la clase, tal vez podamos decir que sí que es una mala actitud y que por algo es, ¿verdad? Pero tiende a ser generalista. Eso que les mencioné también. O sea, eh, como cada persona es diferente, entonces nunca puede aplicársele a todo el mundo y a veces tampoco esa es la única respuesta que hay que tener en cuenta. Por eso al principio también hablamos de contexto. Es importante entender el contexto en el que se produce. En este caso, en lo deportivo, ¿verdad? Estos son ejemplos, pero después podremos ir trabajando tal vez algunos ejemplos justamente a nivel deportivo. Y ahí va, las desventajas. Las desventajas son que son pseudo explicaciones. Eh, no podés decir o determinar que sea realmente así. Y aparte, es falso en la conducta, una falacia. No siempre se genera eso. No puedes decir siempre que vaya a ser así o que por ese motivo únicamente esa persona es así. Entonces, ¿qué pasa? Hay también otro punto y el tercero que se menciona ahí, que se dice la cosa interior. O sea, suena mal así, de esta manera, pero tiene que ver con, por ejemplo, eh, cuando uno empieza a hacer etiquetas, es como meterle a una persona o sacarle algo que está dentro de uno, por ejemplo, diciéndolo de una manera más práctica a esta idea. Por ejemplo, ¿es inteligente o no? Es como que tiene una vasija, yo le cargué agua hasta cierto punto y es inteligente, no, la mitad inteligente. Te quito eso, no, ya no sos inteligente. Es como que vos tenés esas cosas dentro o no la tenés. Y la verdad que no es así, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a definir y vamos a ir conociendo adelante, ¿verdad? La cosa interior se refiere a eso de decir, es lindo, puede decir porque ves, no. Pero por ejemplo, inteligente, ¿cómo vas a decir? ¿Tiene o no tiene inteligencia? Eh, ¿Tiene o no tiene bondad? ¿Tiene o no tiene atención, verdad? Es como que hay algo dentro tuyo que lo tenés o no lo tenés. Y esa es una visión que limita mucho el desarrollo, ¿verdad? A nivel psicológico. Entonces, ¿qué tipo de cuestiones o cómo se trabaja en la parte psicológica? Esta es una parte muy interesante, ¿verdad? Porque acá ya empieza a haber algo más así del énfasis. Tenemos nosotros una aproximación conductual, le decimos. ¿Qué es una aproximación conductual? Es lo que ustedes pueden leer ahí. Es un análisis de la conducta, o sea, uno analiza la conducta en psicología para poder comprender y no lo analiza solamente por lo que quizás pueda haber ahí nomás, sino de una manera superficial, ¿no? Es una aproximación científica, o sea, se guía por lo que dijimos hace rato, el método científico, y busca a las aplicaciones prácticas de algo que se conoce como
leyes del aprendizaje o del comportamiento. O sea, ¿cómo y por qué se produce un comportamiento? Hay unas cuantas leyes que son estudiadas y muy reconocidas del por qué una cosa u otra cuando nos comportamos de una manera. Entonces, ¿qué usa eso? Usa las técnicas que se conocen como modificación de conducta o análisis conductual aplicado. Y a su vez, ¿eso qué características tiene para ser usada? ¿Verdad? Nosotros hablamos en términos de problemas. No tanto, por ejemplo, esto les digo incluso a nivel así de salud mental o clínica. Hay manuales para estudiar trastornos, hay manuales para estudiar enfermedades que puedan ser mentales, ¿verdad? Pero nosotros de este paradigma eh, lo que buscamos es definir las conductas como excesos o déficit. ¿En qué sentido? Lo que hablamos hace rato, el contexto. Cuando los excesos o los déficits de conducta me genera, vamos a decirlo a nivel deportivo, un rendimiento adecuado, por ejemplo, o un comportamiento adecuado para ese contexto. Por eso es muy importante el contexto, ¿verdad? Entonces, es observar, definir problemas, definir dónde uno quiere llegar o qué quiere hacer, que son las metas, en términos de excesos o déficit. Y a partir de ahí uno busca establecer un parámetro para poder medir eso de alguna manera. Entonces uno, por ejemplo, si no tiene una base de la que pueda tomarse, ¿cómo va a saber si eso mejora o no? Si eso cambia o no. Por ejemplo, si realmente estas personas que mencionamos antes tienen mala actitud o no son inteligentes, ¿cómo vas a saber si querés trabajar en la parte psicológica? ¿Cómo vas a saber que va a subir o va a bajar eso que está pasando? ¿Verdad? Hay que sacar una línea base, hay que evaluar, hay que tener un punto donde uno empieza y claro, ahí está la meta, hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Subir o bajar eso, por ejemplo, ¿verdad? Y ese mismo cambio es lo que uno utiliza como indicador. Por eso ahí le sale, utiliza los cambios conductuales como indicadores, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta como, por ejemplo, una aproximación hacia la conducta y siguiendo una metodología científica, ¿verdad? O siguiendo una estructura acorde de evaluación, ¿verdad? Siguiendo con esto, ¿verdad? Entonces ahí le pongo un tachado y un ejemplo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, un joven atleta usualmente se diría con falta de motivación, con conductas deficitarias de organización del tiempo y de rutina, ¿verdad? Yo les taché ahí con falta de motivación por lo siguiente. Porque, por ejemplo, este adolescente, yo le puse ahí, situación, análisis, metas. La situación es esta, y por eso les digo, un adolescente que frecuentemente llega tarde a sus sesiones de entrenamiento y rara vez completa todos los ejercicios que hace, ¿verdad? Lo primero que una persona va a decir es, no está motivado, no tiene ganas, no le gusta, no sabe lo que quiere, y miles de cuestiones que siempre van a ir por el lado de las etiquetas. Eso que les mencioné hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al hacer o al explicar un análisis conductual al uno evaluar la conducta de una manera más aplicada, uno habla de déficit, ¿se acuerdan? O de exceso. Y en este caso es un déficit en el atleta, ¿no? Pero tal vez ni siquiera es un déficit de motivación, sino son déficit de organización de rutinas, por ejemplo. Llega tarde, ¿por qué llega tarde, verdad? O sea, las rutinas día a día yo las organizo mal. Pasa con deportistas, o sea, muchas veces pasa que, por ejemplo, un deportista tiene que llevar un documento importante, una cédula para jugar y se olvida, ¿verdad? Cuestiones así, y vos decís, este no está motivado, o es torpe, o es tonto, y le va etiquetando, ¿verdad? Cuando que en realidad hay déficit tal vez organizativo, ¿verdad? Que, claro, ahí ya puede entrar la familia, muchas otras cosas, ¿verdad? Pero es para ir entendiendo nomás cómo eso se va analizando, ¿verdad? Y después también puede ser un déficit de enfoque, ¿verdad? De enfoque en qué, en estímulos. Por ejemplo, ¿cómo entrena, verdad? Entrena, si en un gimnasio, por darle un ejemplo, y no es un nivel deportivo, entrena con el teléfono o utiliza el teléfono más tiempo de lo que entrena. Uno empieza a observar ahí una forma también de identificar conductas.
Pero ¿qué pasa en un atleta, por ejemplo, que se enfoca en otras cuestiones mientras entrena? Se dispersa mucho, atiende estímulos que no son relevantes para su entrenamiento. Sí, tiene que estar atento a la maquinaria que usa o al elemento que usa. Él está más pendiente de otras cosas, tal vez de una música o tal vez algo que está fuera del contexto en el que está trabajando, tal vez gente que está fuera, gente que es público, etcétera. Entonces, el enfoque se centra en otras cuestiones y eso también hace que yo esté disperso o que actúe de una manera poco atenta o que pareciera ser sin interés. Entonces, para ir viendo también, ¿verdad? Un ejemplo casi básico, muy básico luego, pero para ir notando ese tipo de cuestiones. Y claro, entonces ahí es cuando uno empieza a trabajar, organizar metas, organizar horarios, establecer rutinas, una agenda diaria, una organizativa. eh, Evaluar también por qué, por ejemplo, llegaría tarde el entrenamiento, como el entrenamiento, ¿verdad? Si hay satisfacción en lo que se hace o no, ¿verdad? O sea, ir viendo todo lo que puede afectar a esa conducta. No quedarse solo en una etiqueta, ¿verdad? Porque la etiqueta es lo más fácil que uno puede usar para, por ejemplo, calificar o catalogar una conducta. Entonces, es para tener, por ejemplo, esas nociones. Luego de eso, podemos usar, esta es la parte final ya. Vamos a ver si nos da el tiempo del Zoom para terminar. De los modelos con los que podemos explicar esto, ¿verdad? Y claro, una vez que lo tengamos esto, después ya vamos a ir viendo cómo lo aplicamos a nivel de psicología deportiva. Pero esta es la base, ¿verdad? Un principio básico de aprendizaje. Cuando hablamos nosotros de conducta, al principio nosotros hablamos de conducta, ¿verdad? En este caso, a ver si puedo llegar a una conducta en algún punto. Bueno, por ejemplo acá, para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Nosotros tenemos, dice, Carlos es muy independiente, no toma decisiones por él mismo y tiene una personalidad muy dependiente, ¿verdad? Él no toma decisiones por sí mismo, eso es lo que podemos observar, ¿verdad? Como una conducta a trabajar tal vez, ¿verdad? Pero eso de qué viene, ¿verdad? Viene de algo que pasa con cualquier conducta y que nos pasa cada día en cada cosa que hacemos, sea deportiva o no, que nosotros aprendemos cosas y lo que aprendemos o no aprendemos o nos cuesta aprender es lo que después nosotros emitimos como una conducta o emitimos como una respuesta. Entonces, si hablamos de conducta, también tenemos que hablar de aprendizaje. Si hablamos de aprendizaje, también estamos hablando de cualquier ámbito. Y si hablamos de en cualquier ámbito, quiere decir que está presente siempre. Entonces ahí, por ejemplo, se relaciona con eso que hace rato decía de las leyes que rigen las conductas o las leyes que rigen el aprendizaje de nuevas conductas, la eliminación de conductas que son deficitarias o que no son acordes, o por ejemplo, el mantenimiento de algunas conductas que son de interés, que nosotros queremos y nos interesa que se cumpla, ¿verdad? Y que nos gusta que pase, ¿verdad? Entonces, es para ir aprendiendo eso. Y viene el más básico y de los primeros estudios que se hizo, y es muy interesante el tema de los reflejos innatos. Y está una explicación muy básica para algo que nosotros a veces no pensamos. Son conductas y reflejos, reflejas por eso, que ocurren, ¿verdad? Ante un estímulo, automáticamente ocurre. Hay veces que a un nivel más complejo, pero este que les muestro es un nivel muy básico, ¿verdad? Entonces, el autor de esto, ahí arriba lo van a tener, quien habló de esto. Entonces, en este caso es Pablo. Dice, se genera una respuesta incondicionada previa a un estímulo incondicionado. Incondicionado quiere decir que eh, es automático prácticamente, por darlo de una manera más fácil. Es algo que ocurre automáticamente, no es algo que uno anteriormente lo haya aprendido. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, ahí dice, eh, o imagínense, ¿verdad? Usted a la mañana se levantan, abren la cortina o están en una zona oscura y bajan hacia la zona clara sin que le dé eso en una habitación, digamos, ¿verdad? Que esté todo en la penumbra. Y automáticamente cuando la luz les dé a la cara van a cerrar los ojos.
¿verdad? Entonces, es una respuesta que alguna vez alguien me dijo, cerrar los ojos cuando la luz es fuerte o cuidado, te puede encandilar, levantarte así y irte a un ambiente con más luz. No, es una respuesta automática. Nosotros tenemos respuesta automática, no solamente a nivel fisiológico, porque las emociones, vamos a ir viendo, a nivel fisiológico son muchas veces automáticas. O sea, emociones como el miedo, la ansiedad, la alegría, el amor son automáticas y otras aprendidas. Entonces, la explicación va ahí abajo. Me levanto en la mañana, abro las cortinas, hay un sol radiante. Las pupilas automáticamente se contraen. Entonces, ahí sí van a notar que la luz brillante del estímulo, la contracción de las pupilas es la respuesta y el conjunto hace que se estructure lo que es el reflejo incondicionado, que es lo que ahí mencionan. Entonces, hay miles de respuestas así que tenemos. Fisiológicas son varias. Yo no como, no me alimento, ¿verdad? Y el estómago automáticamente hace ruido. Si yo empiezo a caminar, automáticamente empiezo a sudar. Son respuestas fisiológicas y son reflejas, ¿verdad? A un recién nacido, incluso podemos identificar reflejos del recién nacido, si lo notan. Y es algo que viene innato, nadie le enseñó, ¿no? O sea, ustedes le dan en la mano a un bebé, lo primero que hace es agarrar el dedo, ¿no? Entonces un reflejo se llama reflejo de agarre, por ejemplo. O tal vez usted carga, ¿no?, a un niño y este niño empieza a hacer una caminata sin siquiera haberse apoyado y sin siquiera haber caminado o sin siquiera tener la fuerza para caminar. Eso le llaman reflejo de marcha. Entonces nosotros tenemos ya incluso algunos reflejos con lo que venimos ya de paquete, vamos a decirle, de nacimiento. Después hay otro reflejo que cuando nacemos recién le llaman reflejo natatorio, ¿verdad? Asociando ya a un deporte. No porque vaya a ser un gran nadador, sino porque como el bebé está en un medio acuático y cuando nacemos recién le introducís de nuevo un medio acuático, automáticamente corta la respiración para no tragar agua, ¿no? Entonces, son respuestas innatas, le dicen, reflejos innatos. Entonces, a eso se refiere. Y hay cuestiones innatas que tenemos, ¿no? Muchas de ellas fisiológicas. Y ahí es donde se avanzó un poco más. Y se conoce esto como condicionamiento clásico. ¿Por qué le dicen clásico? Porque este mismo autor encontró que cosas que son innatas, vos podés hacerlo aprendidas o podés condicionarlo. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros, le condiciona o su papá lo le condiciona o no sé, me está condicionando a que haga esto, decimos, ¿verdad? Usamos ese término. Puede ser que lo usemos en un término correcto o no, pero asociamos, ¿verdad? Condicionar con poner condiciones. Y en realidad, eh, el condicionamiento en la psicología tiene que ver con asociar algo que no era parte de ese proceso, ¿verdad? Que el condicionamiento innato, asociarlo para que forme parte o en realidad ahí empezaron a verse, por ejemplo, las leyes del aprendizaje. Yo empiezo a asociar cosas con otras, entonces después yo eso extrapolo, mira, si hay cosas que uno puede aprender, muchísimas, entonces cuestiones que son innatas, yo puedo asociarlas, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo en los deportistas es eh, puro condicionamiento clásico, le decimos, ¿verdad? Porque ha aprendido, el miedo ha aprendido en ese sentido. Es normal que yo le tenga miedo, por ejemplo, a un animal más grande, pero, por ejemplo, no es normal que yo tenga miedo de salir y jugar un partido de fútbol, por ejemplo, siendo yo un chico que sé jugar, o siendo yo otra deportista que me gusta mi deporte, no es normal que yo tenga miedo a eso, sino que he aprendido, ¿verdad? Y entonces acá muestra un ejemplo así, muy, muy básico, muy utilizado en psicología este ejemplo, pero me parece importante saberlo, que es, por ejemplo, el tema de
el estímulo incondicionado, que es lo que hace rato mencionamos, ¿no? Y después, por ejemplo, la respuesta incondicionada. En este caso tenemos un estímulo incondicionado, la comida. Yo tengo comida, yo tengo hambre, vos me mostrás comida automáticamente, tal vez mi estómago haga ruido o empiece a generar la baba por las ganas de comer, ¿verdad? O me acelere por esa necesidad ya de querer comer y tener hambre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Están las respuestas incondicionadas. Está algo que está, es no normal, es reflejo, es innato, recuerden esa palabra. ¿Y qué pasa luego? Ponerle que en un momento dado, eh, ese estímulo incondicionado, la comida, yo empareje, se llama, ahí es como se generan los conocimientos, en los condicionamientos clásicos. Se emparejan cuestiones que eran innatas. Por eso, por ejemplo, el miedo es una emoción básica, es innato, pero tiene una función de sobrevivencia, ¿verdad? Pero yo empiezo a asociar el miedo con cosas que realmente no están poniéndome en riesgo, ¿verdad? Entonces, yo les hablo a un nivel deportivo, pero el ejemplo es muy básico. Entonces, por ejemplo, un estímulo neutro, se mete un ruido, una campana, el sonido de una campana. ¿Y qué pasaba? Este señor empezó a notar que este fue un experimento, por eso le decía conducta animal, porque fue en animales, en perros. Entonces, ¿qué pasaba? Se les mostraba la comida a los perros y el perro babeaba. Ese era el primer paso. Cuando se emparejaba, ¿qué se hacía? Se mostraba la comida y un estímulo neutro, que era el sonido de la campana, que anteriormente no existía, se mostraba inmediatamente después de ese estímulo incondicionado, ¿verdad? Eso es durante, se llama durante el emparejamiento. La respuesta era la misma, ¿no? La salivación. ¿Y qué pasa? Luego de muchas repeticiones, eso es importante, que eso se va asociando, o sea, yo voy asociando a medida que voy experimentando. O sea, imagínense algo tan básico así, a veces uno no piensa cuántas asociaciones tenemos en nuestra vida también, ¿verdad? Con cuestiones que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Más que por las respuestas que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Después de emparejar muchas veces la comida, la campana, y ya la respuesta es innata, eso pasa a ser condicionado. ¿A qué? Condicionado al estímulo que pasa a ser también condicionado. Algo que pasa a ser neutro en mi vida, pasa a ser condicionado. Por ejemplo, si piensan en su vida o en algún ejemplo o alguna posibilidad, algo de lo que cuando eran chicos tenían o no tenían miedo, por ejemplo, y de grande sí, o algo que de chico lo hubieran hecho, pero ahora, por ejemplo, no, ¿verdad? Son muchísimas veces formas de aprendizaje por condicionamiento clásico y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero tampoco no sabemos la teoría. Entonces, pueden hacer ese ejercicio y van a ir encontrando, por ejemplo, situaciones que antes lo hubieran hecho, ahora no. Y el por qué es ver un poco con qué se emparejó también eso, ¿verdad? En este caso, si ven, al final lo que nos dice es que con el solo sonido de la campana, vos ya le podés generar la salivación al perro, ¿verdad? Entonces, con la simple presentación de ese estímulo que no es incondicionado y que yo en un principio lo hice neutro y lo fui asociando con otra cosa, yo tengo una respuesta condicionada. O sea, en algo así tan básico, este personaje logró detectar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas a veces aprendemos por condicionamiento clásico sin darnos cuenta, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que es así. Entonces, por ese lado, por ejemplo, es la forma de aprendizaje más básica que tenemos también, ¿verdad? Y que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con adicción son muy básicas al condicionamiento clásico también, ¿verdad? Entonces, es para tenerlo en cuenta. Y bueno, este es algo que también, yo creo que con este cerramos, espero que nos dé tiempo. El otro principio básico de aprendizaje, que es el condicionamiento operante, ¿verdad? Em, Acá se presentan unas terminologías que me gustaría profundizar con ustedes, pero que también usamos muchísimo y que tiene que ver con algo que usan a veces las personas
sean o no del ámbito deportivo, y te dicen, por ejemplo, vos lo le reforzás su conducta, o vos lo reforzás esto, vos le estás castigando luego, ¿verdad? Nosotros hablamos en términos psicológicos de castigo o de refuerzo como cosas a veces totalmente diferentes a las que la gente espera o, o lo que la gente piensa que es, ¿verdad? Entonces, básicamente es entender, y yo creo que si esto logramos hacerlo, ¿verdad? El condicionamiento operante es cuando yo, por ejemplo, hago o dejo de hacer algo simplemente por la consecuencia que tuvo en otra persona. Por ejemplo, a veces es directamente en mí. Por ejemplo, si yo salgo a correr, al principio tal vez no quería correr y demás, pero salgo a correr y después me siento bien. Me sentí bien, me dio energía, me di cuenta que me hace bajar de peso o me siento más con más fuerza, no sé. O me voy a entrenar y después de una semana noto que tengo más masa muscular, etcétera, ¿verdad? Se genera un refuerzo de la conducta, ¿verdad? Entonces, a ese lado va a cómo en base a reforzadores, ¿verdad? Que pueden ser identificados como recompensas en el sentido de que son cosas agradables para mí o son cosas que a mí me hacen, me refuerzan la conducta, ¿verdad? Entonces, un reforzador en este caso es algo que hace que la conducta se mantenga, se fortalezca o se aprenda. Básicamente es eso, ¿verdad? O sea, si eso llegan a manejar, se ahorran muchísimas confusiones, ¿verdad? A nivel psicológico, un reforzador es algo que hace que mi conducta se mantenga, se fortalezca o que yo vaya adquiriendo una conducta nueva que estoy esperando que se haga, ¿verdad? Un ejemplo tontísimo, pero es muy real, es por ejemplo cuando una persona dice, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vos le saludas. Todo bien. ¿Y vos qué tal? Y esa persona te saluda de una manera que es muy agradable, te responde, ¿verdad? Y obviamente está generando un refuerzo, ¿verdad? A veces como entrenadores que manejan y otros no. El mínimo gesto que un entrenador haga, por ejemplo, a veces afecta al rendimiento del jugador. Yo le hablo a nivel fútbol, por ejemplo. La mínima palabra mal utilizada para lo que espera que haga ese chico, a veces hace que ocurra un déficit de conducta, de esfuerzo. Van viendo ahí cómo se relaciona. Entonces, los reforzadores tienden a hacer eso. Si un reforzador, lo que yo creo que refuerza la conducta, en realidad hace que desaparezca, ahí entra lo que se llama castigo. Castigo son todos los estímulos o todo lo que vos haces y que hace que la conducta en vez de subir, vaya desapareciendo. Por eso se le dice castigo, no por una cuestión de un castigo así físico o de un castigo doloroso. Está considerado el castigo físico como un castigo dentro de lo psicológico también, pero tampoco es validado, ¿verdad? Ese tipo de aprendizaje, pero es algo que se utiliza mucho y no nos damos cuenta también, ¿verdad? Pero es básicamente hasta acá, donde a nivel, esta parte a nivel superficial para luego profundizar, que vamos a dejar. Entonces, queda hasta lo que sería procesos de condicionamiento operante para luego poder eh, realizar el seguimiento y continuar con lo que viene a ser el contenido de la unidad. ¿Tá? Entonces,